David Pelzer es un niño de 5 años, tiene una familia grandiosa, tiene 2 hermanos, suelen ir de excursiones bastante seguido, los conocen como la tribu de los Brady. Su padre es bombero y su madre se encarga de la parte del hogar, de la casa. Y como no siempre puede su padre, ella les lleva de excursión muy seguido, van al río Rusian. Le gusta mucho, pues en realidad cocina muy bien su madre. Y lo que también se le caracteriza es que es muy maniática con la limpieza, le da muchas horas a limpiar. Tiene muchas muestras de afectos hacia David, regalos, pues lo tratan bien, se lleva bien con sus hermanos y él se siente muy querido y apreciado en esta familia, así como que las demás personas también en su entorno lo reconocen, ¿no? Reconocen a David y pues lo tratan bien. Vemos que con el tiempo las cosas van a empezar a cambiar, la disciplina se van a volver en castigos más duros y se van a centrar mucho en David, no en sus hermanos, y todo esto a sabiendas pues de su padre, ¿no? Entonces empieza primero mandándole al rincón, diciéndole que diga que era un niño malo en el espejo, implantando esta idea en David y de esa manera justificando pues estos castigos, ¿no? También empieza a haber golpes hacia David y la escuela se vuelve un refugio para él, ¿no? Es un buen estudiante, tiene muchos amigos y pues le encanta ir, ¿no?, a la escuela. Pero por mandato de su madre, pues por la justificación de que supuestamente es un niño malo, le obliga a repetir el segundo año, ¿no? Ahora vemos que todas las tareas se van a ir centrando, las tareas domésticas van a ser para David. Y los castigos pues llegan a ser más extremos. En una ocasión se le pide a David que se desnude y le queman el brazo. Le empieza a obligar, para ser más exactos, a que use la misma ropa. Entonces la ropa se agujerea, empieza a oler mal. Le da de comer sobras, ya no le da comida. Y también le va a apartar, pues ya no van a comer juntos en familia, ¿no? Él va a estar apartado y solamente va a comer sobras después de que termine las tareas domésticas. Y de esta manera es que él empieza a robar en la escuela, ¿no? Por hambre, por desesperación. Y roba a sus compañeros, lo cual va a arruinar su reputación, ¿no? Pues todo lo bien que le iba en la escuela y todo lo bien que se sentía ahí se va desmoronando. Su padre pues alguna vez trata de darle un trozo de pan y le ayuda con alguna tarea doméstica, le da algo de esperanza, ¿no?, diciendo que algún día se iban a escapar. Entonces vemos que su madre pasa pues todo el día básicamente sin hacer mucho y bebe bastante seguido. Entonces esta era una actividad que David recuerda que hacían sus padres, ¿no?, de beber juntos. Y pero para ellos en realidad cuando esto pasaba era como un alivio, era un recuerdo bonito porque ellos se ponían a ver la televisión y sus padres parecían pasarla bastante bien. Entonces vamos a ver algunos destellos, algunas personas que van a darse cuenta que la situación está cambiando, ¿no? Que algo está afectando a David, como su profesor Amos, que se da cuenta que David tiene mucho sueño, está usando la misma ropa y tiene moretones, ¿no? Empieza a tener muchos moretones. Entre las peores cosas, tal vez, no sé si se puede jerarquizar o comparar, pero en una ocasión cuando ya su madre tiene un nuevo hijo, un nuevo hermanito para David, pues si ya es un bebé, ella le embarra el pañal sucio en la cara de David, ¿no? Su madre le embarra y le pide que coma, le dice que coma, le obliga a que coma, lo cual es que estos restos entran a su orificio aéreo de su nariz, a su boca. Entonces él llega a sentir el sabor de todo esto. Es realmente asqueroso y un desastre lo que está sucediendo. Entonces en la escuela se empieza a volver un marginado, ya que pues se enteran que roba comida, está todo el tiempo de sueño y ya no es el estudiante que era, ¿no? El buen estudiante que era. Todas las personas se empiezan a alejar de él por toda esta situación. Obviamente nadie sabía qué estaba pasando en su domicilio, ¿no? Entonces, lo que intenta pues todo el tiempo David es sobrevivir, ¿no? Entonces empieza a comer restos de basura, restos de comida,
que alguna vez su madre no se daba cuenta, hasta que sí se da cuenta y decide pues tirar comida en muy mal estado, sabiendo que David iba a comer, ¿no? Iba a comer en algún momento esa comida. Entonces esto es para que él sufra, ¿no? Y pues le daba diarreas o vómitos porque comía esos restos de comida, ¿no? También vemos que, por ejemplo, él destaca una vez en la escuela y por el nombre que le da un periódico que iban a lanzar en la escuela, entonces uno de los profesores hace una carta y esta carta decía lo que había logrado David y él está muy orgulloso, ¿no? Y quiere mostrarle a su mamá este logro y pues que ella se sienta orgullosa de él, pero la verdad es que no sucede esto para nada. Ella destroza la carta y piensa y pues dice que no es impresionante, que no es un logro lo que había pasado. A pesar de todo lo que sucedía, pues David todavía quería un poco el cariño, ¿no? De las personas de su madre y también que se sienta orgullosa de él, ¿no? Como pues, siendo un niño que está creciendo y a esa edad se entiende, ¿no? Por lo tanto, David pues reza bastante, reza mucho, tiene una creencia muy fuerte en Dios, pero va generando sentimientos también de odio a su padre porque sabía todo lo que pasaba, no lo evitaba y le parecía mucho, mucho más doloroso, pues inclusive que su madre hiciera lo que hiciera, le dolía más que su padre no lo evitara, ¿no? Que presenciara o que se enterara de todo lo que pasaba, pero no lo evite. Entonces empieza a odiarlo bastante. Otra de las cosas que sucede, que son horribles de describir, es que ella le obliga a tomar amoníaco en una cuchara, le da a David, entonces le provoca quemaduras internas, ¿no? Y bueno, todo esto por supuestas fallas en la ejecución de sus tareas, porque era un niño malo, de esta manera se justifica todo, ¿no? Entonces, vamos a ver que los castigos se van agravando, ¿no? Se van haciendo más fuertes y peores. Por ejemplo, cuando ya le va a dar sus sobras para que coma de comida, pues empieza a jugar un poco con esto, a burlarse de David, al decirle que tenía 2 minutos para comer y a veces sí le daba, o a veces botaba todo a la basura para que no pueda comerlo. Entonces, estos sentimientos de odio e ira van creciendo en David, hacia su madre, hacia su padre, y en general se va extendiendo a todas las personas, ¿no? Porque pues esto le está sucediendo a él y no a otras, y por qué a él, digamos, ¿no? ¿Por qué sucederle todas estas cosas, sentimientos de envidia? Todo esto lo va procesando con el tiempo. Entonces, después su madre empieza a crear castigos nuevos, por ejemplo, hace como una cámara de gas en el baño, donde mezcla amoníaco y cloro, y pues lo encierra en el baño David. Entonces él tiene que soportar todo esto. Él empieza un poco a dudar de su fe, a perder la fe en su religión, en Dios, ¿no? Por todo lo que le sucedía. Entonces tiene estas dudas, ¿no? Acerca de por qué le sucedía esto, ¿no? Y por qué nadie lo evitaba. Entonces otra de las cosas que hace es pues meterle la cabeza en el agua como un castigo a David, y pues él tenía que soportar ahí con la cabeza adentro. Y bueno, lo que pasa también es que sus hermanos y sus amigos, cuando los llevaban a casa, a sus amigos, ¿no? Sus hermanos llevaban, se empiezan a burlar de él, ¿no? Porque él, por ejemplo, en una ocasión estaba secándose después del castigo del agua, pero pues simplemente sus amigos que venían a burlarse, los amigos de sus hermanos, preguntaban por qué pasaba esto, pero decían que era simplemente porque se había portado mal, ¿no? Siempre lo tiene en una posición de prisionero, en donde la esquina o en donde le indica que tiene que estar en esa posición, esperándole, y no tiene el derecho a dormir hasta que, bueno, su madre le da el permiso. Entonces tiene bastante sueño, ¿no? Aparte de hambre. Entonces, vamos a ver que hay una profesora sustituta que es como un rayo de luz, un destello para la vida de David, en la cual pues regala helados a los que cumplían alguna tarea o destacaban en algo. Entonces por esto le motiva a David, ya que no comía mucho, no comía casi nada, y también en una ocasión pues le da un abrazo, ¿no? Esto es bastante reconfortante para David, ya que ya no hay muestras de afectos hacia él, ¿no?
Ya no hay cariño, ya no hay regalos, ya no hay pues nada, ¿no? En su vida le queda muy poco del afecto, del cariño que antes tenía. Entonces él empieza a tener un poco más de confianza con la enfermera. La verdad es que ya no tenía muchas excusas, exceptuando las que su madre decía que tenía que repetir, pero la verdad es que ya le empieza a contar las cosas que le pasaba David a la enfermera, acerca de sus golpes, acerca de pues todas las muestras físicas, ¿no?, de daño que tenía en su cuerpo. Otra de las cosas que hace su madre es que cuando le regalan en Navidad pues unos patinetas, unos botines, ¿no?, con patines, ella le obliga a patinar con frío en la calle, ¿no? Entonces, y patinar horas. Entonces, esto que era un regalo lo vuelve un castigo para él. Hay un tiempo que su madre enferma y bueno, su padre pues sí le da de comer y le trata bien y hasta puede pasar tiempo con sus hermanos, ¿no? Hasta puede repetir el plato, ¿no? Que era algo que hace mucho tiempo no hacía. Entonces, su madre vuelve y le pide perdón, ¿no? Le decía que lo sentía, ¿no?, y que iba a ser una buena madre. Le pide perdón llorando a David, lo cual es que él también pues se siente bien y él le dice que también iba a ser un niño bueno. Le da ropa, le da comida y pues le deja dormir en esta ocasión en un dormitorio, ¿no? Porque antes pues lo tenía en el garaje, ¿no? Y esto lo hace porque al día siguiente llega una asistenta social que quiere preguntarla cómo está David, ¿no? Entonces él, cuando le preguntan si su madre le golpeaba, pues bueno, no sabe cómo responder y no responde correctamente, ¿no?, según su mamá. Entonces da a entender que sí le golpeaban. Esto hace que pues otra vez haya castigos en contra de él y David entiende por qué lo había tratado bien y por qué se había disculpado con él. Con los años, David ya se encuentra en 5º curso. Él pues empieza a dudar de la existencia de Dios. Ya para él Dios no existe. El miedo y la rabia se acumulan totalmente en él y se vuelve una persona pues como un robot, ¿no?, casi sin reacciones. Quiere alejar su mente del dolor físico que siente y de todos los castigos que están pasando. Inclusive, bueno, a pesar de sus dudas, pedía a Dios que mamá se enfermara. Se empieza a odiar a sí mismo. Hasta antes no había pasado esto. Sí odiaba lo externo, pero ahora sí empieza a odiarse a él. Tiene mucha ira reprimida y pues muchas veces no la canaliza bien o la saca en momentos que no era necesario. Aparte ahora tiene que lidiar con 2 bravucones, 2 bullies, ¿no?, una chica Aggie y un chico Clifford en la escuela, ¿no? Y bueno, él empieza a pensar que lo más preferible era morir, así que quería morirse, deseaba ya terminar con todo, porque no podía soportar más esta situación. Llega un momento muy culmine donde pues hay un intento de estrangulación, ¿no?, hacia David. También hay un momento muy duro donde pues él recibe un corte con un cuchillo también en su cuerpo, ¿no? Esto es tal vez de los peores pasos, de lo peor que llega a suceder en toda esta historia de supervivencia, ¿no? Y bueno, su mamá comienza a alejarse de todos, ¿no? Y bueno, ya inclusive les indica a él y a sus hermanos que no tenían ya tíos ni sobrinos porque se la pasaba peleando y discutiendo con todos, inclusive con su papá. Pues le prohíbe a su papá que vea a sus hijos y sus padres se separan, ¿no? Se van a separar y su padre se va, pero no sin David. Ya parece que no hay esperanza y no hay forma de poder salir de esto. David está convencido de que va a morir y que su madre lo va a matar en cualquier instante. Los castigos se están haciendo más fuertes y más graves, hasta que el 5 de marzo de 1973 algo va a cambiar. Ya aquí David ya han pasado varios años, ¿no? Y bueno, primero va donde la enfermera al llegar a la escuela y después un oficial le habla para que se vaya con él. Este oficial le dice que a partir de ese momento entraba pues en la custodia del departamento juvenil, llama a su madre y le indica que estaba bajo custodia
y que cualquier duda tenía que hablar con la policía, ¿no? Entonces, pues ya no iba a volver a su casa, David, para nada, y por fin se siente libre. No puede creer lo que le está pasando, ¿no? Por fin es libre, o sea, ya está sobrevivido y ya no teme a morir en ese momento, por fin. Entonces pasa mucho tiempo, vemos que David ya estudió en la Fuerza Aérea, ya tiene su hijo y están en el río Villa. Él está recordando un poco su historia y está muy feliz de estar con su hijo. Está sonriendo, tiene lágrimas de alegría y en este río pues está pasando bien con él. Pues lloran con su hijo juntos, pero más que todo por la alegría. Y ya no tiene dudas sobre lo que creía, sobre su religión, ahora más que nunca cree pues en Dios, ¿no? David. Esta es una de las peores historias, de las más duras historias de maltrato infantil que he escuchado. Es bastante horrible todo lo que llega a pasar a David, cómo sobrevive y bueno, nos puede enseñar pues muchas cosas, ¿no? La fortaleza, el nunca rendirse, saber que siempre puedes volver a empezar y seguir adelante, no importa lo que te pase, eres muy fuerte, eres más fuerte de lo que crees. Creo que tal vez ese es el mejor mensaje que puedes sacar de esta historia. Es horrible lo que sucede, ¿no? A veces también puedes aprender a no dejar que estas cosas pasen, ¿no? En caso de que estés enterado o sepas de algo así, evitarlo, ¿no? O denunciarlo en su momento, que es lo más, lo mejor que puedes hacer, porque pues las cosas, como ves, comienzan muy, muy leves, muy suaves, pero pueden irse volviendo muy fuertes, muy graves cuando se habla de violencia. Siempre se comienza con actos pequeños y que se van agravando con el tiempo, ¿no? Por eso tal vez al principio no nos llama tanto la atención. Es muy diferente si un hecho grave sucede. De principio, obviamente ahí te llama mucho la atención, pero a veces van pasando cosas de poco a poco y dejamos que pasen y permitimos esto, entonces todo va a peor. Así que espero que te haya gustado esta gran historia, que puedas aprender algo de esto. Como siempre te revelo mis fuentes. Este es el libro de David Pelzer, El niño sin nombre. Así que te invito a que lo busques. Gracias por ver el video hasta el final. Deseo que llegues lo más lejos posible y seas la mejor versión de ti mismo.